Hola amigos de Visto Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, en esta ocasión platicar un poquito sobre el tema de la violencia familiar, de la que se derivan tres tipos de violencia que son muy importantes. La violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Tenemos que considerar que estos tres tipos de violencia pues obviamente ponen en riesgo desde la situación psicológica de una persona hasta el riesgo sobre la propia vida, ¿no? Muchas veces el tema de la violencia deriva de algo muy común que son los celos. Entonces, comúnmente entre parejas, en matrimonio y demás, pues es común que existan este tipo de situaciones de celos y demás, y de ello empieza un control en el tema primordialmente del tema psicológico, ¿no? Entonces te dicen que la violencia psicológica es la privación o la coacción sobre la libre expresión o tu libre autodeterminación. En el momento en el que tú ya no eres libre de tomar tus decisiones y empiezas a tomar decisiones en base a lo que diga la otra persona, tu pareja, tu novio, en este caso pues obviamente ya hay una presión que está ejerciendo sobre tu persona, y ese tipo de presión lo que hace es restringirte. Entonces las decisiones ya no son espontáneas, ya no son libres, sino que ya están derivadas pues de la coacción de otra persona. Este tipo de violencia psicológica es muy común y es muy dable que no la denunciemos o que no tomemos las medidas necesarias. ¿Por qué? Pues porque muchas veces empezamos a justificar. Me quiere, es normal, me está cuidando, y empezamos a darle pues una serie de justificaciones a la acción de la otra persona. Lo cierto es que en el momento en el que te dicen no hagas, no veas, no tomes determinado tipo de decisiones, ya existe una restricción a tus decisiones y a tu libertad de poder autodeterminarte en lo que quieres o no quieres. Lo mismo pasa hoy muy comúnmente con el tema del celular y demás, que empiezan a decir pues con quién estás llamando, de quién es el mensaje, con quién estás texteando, dame tu contraseña y demás. Ese tipo de situaciones ya son un indicador de violencia. ¿Qué tenemos que hacer ante este riesgo? Es violencia psicológica. Lo primero, pues obviamente, es acudir a las instancias, en este caso al Ministerio Público, a levantar nuestra denuncia, porque la violencia psicológica va en aumento. Lo que empieza con una represión, con un no hagas, no digas y demás, no quiero que veas, o con darme la contraseña, después puede terminar en otro tipo de violencia, que es la violencia física. Este tipo de violencia, pues prácticamente al ejercerse sobre la pareja o sobre la otra persona, lo que hace es que le causa daños directos en su persona, en su integridad, ya sea a través de golpes, de maltratos, e incluso a veces pueden llegar a privar de la vida a una persona. Es muy importante que tengamos cuidado a partir de que inician los primeros avisos, por así decirlo, de la violencia psicológica. En cuanto se dan los primeros casos y demás, hay que acudir en este caso a que nos valoren psicológicamente, a que sea la autoridad a través de los centros de atención a víctimas de la violencia familiar, pues quienes determinen con los psicólogos si existe, qué tipo de violencia, qué grado de violencia estamos sujetos, y que podamos salir a tiempo de esa situación, porque si no se va complicando. El otro tema es la violencia económica. Cuando te empiezan a decir cuánto gastas, en qué estás gastando, entrégame todo tu dinero y demás, ya existe una opresión a la violencia económica. ¿Qué es lo que te está diciendo la violencia económica? Dame todo tu dinero, yo lo voy a administrar, y al final del día te limito con determinadas cantidades. Lo común, hoy cobré, ya sea el esposo, la esposa, la pareja, hoy cobré, dame todo el dinero, yo lo administro. En cuanto ya empiezas a ejecutar ese tipo de acciones, ya hay un grado de violencia económica, y esto es muy común en los hombres, y desgraciadamente no denuncian, o no hay un foco de denuncia, sienten que ya es normal. Entonces vivimos en un tabú social en el cual eres hombre y pues por la pena, por el qué dirán, por el qué van a decir mis amigos, yo no denuncio. Pero hoy en día es tan común que tanto hombres como mujeres sean víctimas de violencia psicológica, de violencia económica y de violencia incluso física. Ya no solo es la agresión del hombre hacia la mujer. Vivimos en una sociedad donde cada vez es más tabú el tema de que por ser hombre pues te inhibes a levantar cierto tipo de denuncias. Lo cierto es que llega el grado en el que este tipo de situaciones pueden desencadenar en la muerte de uno de los dos. Entonces, tanto hombres como mujeres deben de denunciar a tiempo, porque si no lo haces, lo único que haces es exponerte. El tema de la violencia familiar es un tema muy extenso. Entonces, hoy en concreto, pues estamos platicando un poquito sobre lo que es pues la violencia ejercida entre la pareja, entre el esposo, la esposa y demás, pero también la violencia familiar se refiere no solo a la convivencia entre los cónyuges, entre las parejas, sino que la misma ley te dice
que cuando unas personas tienen una relación de pareja, vivan o no vivan juntos, se puede configurar el delito de violencia familiar. Entonces es muy importante que a las primeras reacciones de la otra parte, a las primeras agresiones verbales, físicas o económicas, acudamos a denunciar, que se quite ese tabú de por ser hombre o mujer y demás, y que enseñemos a nuestros hijos que la violencia no se justifica en ninguno de sus sentidos, que muchas veces el que tú permitas que ejerzan violencia sobre ti y que tus hijos o tus familiares cercanos menores lo vean o lo aprecien, pues se va a hacer algo normal, y el día de mañana ellos van a considerar ese tipo de violencia pues como normal. Si alguien los agrede físicamente, si alguien los agrede económicamente, si alguien les quita su dinero, si alguien les restringe el uso de sus teléfonos celulares, lo van a considerar normal. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma no estamos haciendo el hábito de denunciar, lo justificamos. Somos seres humanos y creemos que todo es justificable. Lo cierto es que no es así. Tenemos ante cualquier situación dejar ese tipo de relaciones que son viciosas, sí tomar las medidas pertinentes, porque esa es la otra. Cuando nosotros acudimos a denunciar sobre la violencia familiar, lo que sucede es que nos van a dar unas medidas precautorias. Esas medidas precautorias es pues que la otra persona se abstenga de generarlos algún tipo de daño y que de alguna forma pues podamos tener seguridad sobre nuestra integridad, sobre todo física. La otra es que al final del día la violencia no solo es en el tema de pareja, como lo estamos comentando en este momento, sino que también se puede dar en cualquier integrante de la familia. Entre los mismos hijos puede haber violencia. ¿Por qué? Pues por los celos, por el egoísmo, porque a veces ven actitudes de los padres en los cuales ellos discuten constantemente, y estas actitudes pues las vuelven a reflejar, ¿no? Y siguen y empiezan a generar un cuadro pues de violencia entre hermanos. Lo mismo ante todos los integrantes de la familia, de los hijos hacia los padres o a la inversa, de los padres hacia los hijos. Lo importante es que denunciemos. Reitero, si nosotros no hacemos el hábito por tener denuncias y porque todo ese tipo de acciones en las cuales el papá golpea al hijo, el hijo golpea al papá, el esposo golpea a la esposa, el novio te golpea, la novia te golpea, te empiezan a limitar el uso de tus aparatos celulares, te empiezan a pedir contraseñas, te empiezan a pedir cuentas, pues entonces obviamente no vamos a tener esa buena cultura de la denuncia, y estas situaciones van a ir creciendo y creciendo, y comúnmente lo que va a suceder es que al paso del tiempo pues ninguno ni otro van a tener la certeza sobre su seguridad personal, ¿no? Todos vamos a quedar víctimas pues de ya pasó, ya me golpeó, ya me trata mal, ya me insultó, no pasa nada, y el día de mañana se vuelven a repetir este tipo de acciones. Entonces, a veces los principales responsables de la violencia que se ejerce sobre nosotros, pues somos nosotros mismos, que no tomamos acciones, no denunciamos o no ponemos un límite a ese tipo de situaciones. Es muy importante que tengamos conciencia de todas las cosas que nos ocurren sobre nuestra persona, porque está en riesgo nuestra integridad psicológica, nuestra integridad económica y sobre todo nuestra vida. Es un gusto platicar con ustedes y quedo a sus órdenes.